También estuvo presente la ministra de Género, pero lo veíamos a Néstor Yuyo García. Él es el papá de Micaela García, víctima de femicidio en la provincia de Entre Ríos. Él destacó esta convocatoria, que el presidente visibilice este tema en un día tan importante, pero dijo que falta mucho por hacer. Parece importantísimo que el presidente se haya tomado el tiempo, con todas las responsabilidades que tiene, de poder conversar, de visibilizar este tema en un día tan importante como el 3 de junio, de que faltan un montón de cosas, pero hay un Ministerio de las Mujeres que tiene 2 años y medio, que se va armando mientras resuelve y mientras propone políticas públicas. Eso me parece que lo tenemos que entender. También hablamos de la complejidad del tema, porque los delitos por violencia de género no son delitos federales, por lo tanto intervienen 24 justicias que tienen modos de operar de manera diferente, que son la justicia provincial y la ciudad de Buenos Aires, y esto hace que no se pueda generalizar y que no se pueda intervenir en forma directa desde el Estado Nacional en corregir estas fallas que creo que la sociedad la tiene muy clara, de que el Poder Judicial no da respuesta clara a las situaciones presentadas. También algunas particularidades que quedaron muy marcadas, aquellos familiares que sentimos que tuvimos una justicia, aunque sea parcial, como en el caso de Micaela, y otros familiares donde no han tenido nada de justicia, y en algunos casos donde las personas que el pueblo sabe, en esos pueblos chicos, quiénes son los femicidas de nuestras hijas, pasan por adelante de los domicilios, burlándose, ejerciendo violencia de otro tipo, digamos. Y justamente esos puntos, ¿no?, referidos a la justicia es lo que queremos analizar. Por eso se encuentra aquí con nosotros Fernanda Vázquez Pinasco. Ella es abogada feminista, una vez más aquí para consultar por estos temas, ¿no?, que siguen siendo importantes poner en debate y para tener conocimiento de lo que está sucediendo, ¿no? ¿Cómo estás, Fernanda? Buenas tardes y buenas tardes a toda la audiencia. Mirá, hoy es un día donde comenzamos a reflexionar nuevamente qué nos pasa como sociedad, ¿no? En una cosmovisión del mundo donde seguimos peticionando justicia porque cada 33 o 27 horas una mujer pierde su vida, o hay un femicidio vicario si matan a nuestros hijos, o, como vos dijiste, los femicidios vinculados. No solamente es el femicidio es lo que más se ve. Y el Poder Judicial, no solamente existe la violencia, esa es la más extrema, ¿no? Estamos viendo la violencia simbólica en los medios de comunicación traducidos en lo que ocurre en otros países, y empezamos de vuelta, el patriarcado se vuelve a acomodar. ¿Y de qué lado estás nuevamente, no? Nosotras estamos del lado de la paz, estamos del lado de la justicia, y un Poder Judicial donde ha permanecido mucho tiempo estereotipado, con estereotipos de género, teniendo una mirada sesgada, una mirada parcial de lo que nos ocurre por el solo hecho de ser mujeres, niñas y adolescentes, y niños, y niñes, y el colectivo trans. De 2015 ahora. Hoy. Y yo en esto siempre tengo una mirada esperanzadora en términos de, si miro nuestro Poder Judicial, si miro lo que sucede en el Ministerio Público Fiscal, en el Ministerio Público de la Defensa, y si puedo hacer un análisis de lo que está ocurriendo a partir del juicio por jurados, donde ya tenemos veredictos de condenas. Sí. Digo, bueno, esto hace a la ciudadanía y esto hace a un camino de cambio en entender que los delitos, por ejemplo, cometidos en el contexto de violencia de género, necesitan un tratamiento especial,
y hablo también de delitos contra la integridad sexual y además donde una denuncia que se radica en el juzgado de familia también debe tener un tratamiento especial y específico con perspectiva de género, pero también donde, por ejemplo, en un juzgado civil y comercial que se está tratando la ejecución de un contrato y la mujer es víctima de violencia. Claro, que la visión de género atraviese transversalice todo, ¿no? Sí. todo el Poder Judicial. Y eso es fundamental porque la sentencia en definitiva, la sentencia que se va a dar en un caso concreto, es en definitiva lo que el derecho dice. Y si el derecho se construye a partir de una mirada androcéntrica del poder, esto no lo vamos a resolver. Y tampoco hay una solución mágica. La solución es el cambio social. La solución, es decir, de esta manera, cómo nos venimos relacionando, no está bien, está mal. Entonces, como sociedad tenemos que reflexionar y ponernos a pensar por qué un 3 de junio tenemos que tomar el espacio público para visibilizar. Este término ha salido en todas las entrevistas, ¿no? Visibilizar, porque aquello que sucede en nuestro espacio privado, en nuestro espacio doméstico, trasciende al público, porque son violaciones a los derechos humanos de las humanas. Bueno, justamente allí escuchábamos que las realidades son diferentes muchas veces en cada provincia, de acuerdo a sus poderes judiciales, muchos casos sin resolver, otros que sí encuentran justicia, pero ¿qué es lo que está sucediendo en Entre Ríos en cuanto a sentencias? Lo decías recién, ¿no? Lo más reciente, el juicio por jurados, pero de 2015 acá se han dictado mayor cantidad de sentencias relacionadas a femicidios. Sí. Esto de entender que es un femicidio y denominarlo de esa manera y no un hecho de violencia doméstica, como se lo mencionaba. Gracias, de porque otra manera. Exacto, porque tenemos modificado el Código Penal de la Argentina con un agravante especial y específico que tiene nombre, que es femicidio, el artículo 80, inciso 11. Hay a veces mucha resistencia desde una mirada, desde el derecho penal, a darle nombre a esto porque entienden que queda subsumida en el inciso 1 o porque es con alevosía en alguno de los otros incisos. En realidad, si no le ponemos nombre a lo que ocurre, no existe. Y esto de no existir y esto de no nombrarse... Volvemos a la visibilización. Volvemos a invisibilizarnos, volvemos a tapar, ¿no? Con velado de neutralidad, el derecho no tiene nada de neutro, pero velado de neutralidad parecía que estaba bien. Y calificar el delito como corresponde tiene un alto contenido de impacto social y simbólico. Y yo creo que desde el 2015 a esta parte hay un esfuerzo desde el Poder Judicial, hay un esfuerzo del Ministerio Público Fiscal, del Ministerio Público de la Defensa, aunque como dijo Yuyo, falta mucho, sí. Y cada localía, cada contexto local tiene mucho de impacto en esto también, ¿sí? Tiene mucho de contenido. ¿Por qué? Porque el problema es social, porque el problema es de esto que sucede en el constructo social, en la red social de entramada, donde todavía existen asimetrías de poder. Estos cambios en la justicia, para que ya no haya que decir esto de falta mucho, son procesos, la historia de la justicia, ¿no? que llevan mucho tiempo. Sí, son complejos, porque hay que romper una estructura propia también. Laura Mason, que es una socióloga argentina feminista, decía que, bueno, tenemos los tratados internacionales, tenemos las leyes, tenemos la Constitución, la ley interna, la ley Micaela, hacemos los cursos, pero si quien en definitiva, en última instancia, no está atravesado por la perspectiva de género, no sigue con prejuicios estereotipados, vamos a fallar. Vamos a fallar como sociedad y no vamos a hacer lo que tenemos que hacer, que es erradicar, prevenir y sancionar todas las formas de violencia hacia las mujeres. Bueno, por último, esta nueva movilización en todo el país, las marchas, ¿qué significan para el movimiento feminista? Significa una toma de concienciación de lo que nos ocurre y es la lucha que venimos trayendo de hace muchísimos años, por lo menos 40 años a esta parte,
a nivel internacional, el consenso internacional sobre los derechos humanos, de hablar de esto, de tener programas especiales, de que la política pública, como dijo Lucy Grimald, sea recurso humano más presupuesto para ir hacia allí, para que cuando hagamos una denuncia nos quedemos en la denuncia y no tengamos una red de contención que nos deja solas. Digo, porque nosotras podemos decir, bueno, hago la denuncia, hago 4 denuncias, hago 5 denuncias, pero ¿qué pasa con esto? ¿Sí? Entonces, una buena política pública, no digo que no hay que denunciar todas las veces que sea necesario, pero digo, ¿qué contención vamos a dar? Y bueno, tenemos programas especiales, tenemos que bajan de nación, tenemos un gobierno provincial comprometido para que no nos dejen solas, pero en definitiva, no podemos controlar a aquel varón que se asemeja a la hegemonía masculina y nos quitan la vida, porque somos de ellas o no somos de nadie. Digo, esto tiene que ver con algo mucho más profundo, que no es solamente modificar una ley, que debe ser, pero si no solamente lo que debemos hacer es modificar el modo de cómo nos construimos como sociedad. Muchísimas gracias, Fernanda. Muchas gracias. Fernanda Vázquez Pinasco, abogado feminista, que ha pasado aquí por Ahora Anoche para reflexionar sobre este Ni Una Menos.